Intuición Clínica, un podcast para abrir nuevas miradas sobre la salud. Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Intuición Clínica. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros Sofía Adelardi. Ella es terapeuta floral, docente, astróloga, investigadora de lo sutil y millones de títulos más, pues Géminis, 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 Géminis. Así que, bueno, Sofía, gracias por estar acá. Bienvenida. Gracias a vos, Lu. Gracias por la invitación. Un honor, un placer. El honor es mío. El honor es mío. Con Sofi me formé en terapia floral allá por la pandemia, en algún momento de esos años. Si bien yo venía caminando así como el camino floral, como en lo personal, y siempre fue algo que me resonó un montón, cuando decidí ahí estudiarlo, llegué a vos por Mary, que me dijo, Por hay que Mary. estudiar terapia Sí. floral, es con Sofi. Y bueno, y realmente es con Sofi. Fue como... Gracias. Sí, me encantó y le compartía que una de las razones de que la haya invitado, además de que obviamente fue mi maestra en este mundo, que hay algo de cómo trae, ¿no? La terapia floral que está bueno, ¿no? Como que trae ahí como una mirada más, traes una mirada más global, como quizás no tan focalizada en, bueno, 2 más 2 4 esta flor para esto, esta flor para esto otro, sino como una mirada más amplia, más neptuniana, ¿no? Más cooperativa. Y bueno, me daban ganas de compartir un poquito ahí como, si querés contarnos cómo fue que empezaste en este camino floral, cómo fue que, bueno, Bueno, a mí todo medio que una cosa me va llevando a la otra sin saber que estoy como llegando a esos lugares. Me acuerdo que llegué a las flores cuando estaba estudiando el profesorado de yoga, que ahí conocí una compañera que, que nada, que ella era terapeuta floral, es terapeuta floral. Y obviamente que me picó la curiosidad, ¿no? De, bueno, ¿qué onda esto? Y ahí fue como que empecé. Nunca había tomado ni rescue ni nada, nada de lo que es flores. Eh, y fue un flashazo, ¿no? Como me reacuerdo de White Chestnut, que bueno, que es una flor del sistema Bach, que es como para apagar la radio mental. O sea, yo siempre pensaba como que, no sé, que nunca iba a poder apagar la radio. Y como que me acuerdo de esa flor en especial, pero ahí fue como la experiencia, ¿no? De empezar un poco a eso, a percibir, ¿no? Cómo había los campos, lo de los campos lo digo ahora, porque en ese momento no tenía como esa conciencia, pero flashé, ¿no? Como, che, acá hay algo que se me acomodó y abre a otra cosa y ahora me siento como más organizada en otro aspecto, ¿no? Como que empieza medio a eso, a constelarse un montón de movimientos energéticos que igual para mí no están por fuera de mi percepción, de mi cuerpo, de mi mente, de mis emociones, ¿no? Porque a veces para mí se cae como en esa confusión que energía y cuerpo están separados, ¿no? Como yo veo todo como una totalidad. Así que terminé de estudiar yoga y tuve que estudiar terapia floral, obviamente. O sea, es medio te de viste cajón. obligada. Me vi obligada, es como que esto tengo que saberlo, ¿no? Mm, Así todo, más allá de mi caudal energético geminiano, hice un proceso sin estar buscando. No tenía igual el acceso a googlear como hoy en día, ¿no? Si bien podías googlear, pero no es que había un montón, no sé, había 3 páginas de terapia floral súper basiconas y como con la información muy tradicional. Y bueno, hasta que encontré un lugar y empecé a estudiar, pero bueno, sí que hice una experiencia zarpada primero, ¿no? Como mm, el pasarlo por la experiencia fue como, nada, muy, muy copado. Y yo no me veía como con el interés de ser terapeuta floral o nada. Fue por eso digo, medio que me van agarrando las cosas, ¿no? Como me van abduciendo. Así que empecé por ahí. mm. ¿Y eso en qué Empecé. año fue más, o hace cuánto fue más o menos? Soy mala con los Ay, años. sí, ¿por qué te pongo ahí? Claro, veníamos hablando del 2 con el Stellium 12. en la 12 como, Cambiamos la ¿qué? pregunta, cambiamos la pregunta. No, Y igual no pasa, no, pero 10 años debe ser, Mm, 10 años debe ser. O sea, no empezó con el auge de,
de Instagram, vamos a decirlo, Bien, castellano. No, castellano. hace como 10 años, sí, Mm, sí, bastante, ujú. sí. ¿Y cómo llegaste a estudiarlas, digamos? ¿Estudiaste de libros, de forma autodidacta, en un curso? No, no, estudié en un lugar, Mm, creo que era el Centro de Terapeutas Florales, que la que fue mi maestra ya trascendió. mm, Fue re lindo, éramos un grupo como escueto, pero power, ¿no? Como no es que había un millón de personas. Bueno, y yo me acuerdo mucho de siempre de mi maestra, de Cora, porque era re corta la bocha también, ¿no? Como cosas muy, muy ancladas en lo real, y a su vez, como que había un interés por rescatar la filosofía y el trasfondo de lo que es o sea, la terapia floral es la herramienta que nosotras conocemos ahora, que bueno, que vemos un goterito, vemos el set, pero hay toda una filosofía y una forma de concebir al ser creado por Edward Bach, igual sus antecesores, ¿no? Como Hahnemann, no es que lo inventó él, pero había mucho énfasis en como, bueno, esto de conectar, como yo siempre digo, no, qué loco porque las esencias se llaman esencias, y yo digo como conectar con la esencia de la doctrina en sí, por decirlo de alguna manera. Y no, 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 fui a estudiar. Después hice especializaciones en Sistema California, bueno, y después fui como estudiando en otros lugares. Pero bueno, porque hay sistemas que hoy en día, si vos tenés de base el de batch, o sea, como que comprendés la lógica, entonces te puede servir de otros sistemas, no sé, que hay en Brasil, de las orquídeas, de esto, de lo otro, hay miles. Entonces, ujú, eh, vas entrando por ahí, pero bueno, inicié ahí mis estudios. ujú. Para quienes no conocen nada del tema, las flores de Bach, así como en líneas muy generales, son esencias, esto que decía Sofi, florales que vienen como en unos frasquitos color ámbar con gotero, en una caja Sí, y que con divina. divina, hermosa de madera, y que con eso quienes hacen terapias florales, ¿no? Quienes hacemos terapia floral, armamos con distintas esencias, dependiendo el motivo de la consulta, ¿no? Ahí nos vamos a meter un poco, Claro, dependiendo el estado de la persona, tanto momentáneo como de base, ¿no? Eh, claro. y se arma una alquimia que es como en un gotero con agua, con un conservante y con las esencias. Es hiper sencillo para mí, es como de las pócimas Gracias a más Dios. sencillas y más ahí como Sí. directas que hay. Y bueno, y hay muchos tipos florales, ¿no? Como hay, bueno, ahí si querés nos puedes contar un poco digamos, de todo eso, ¿no? De todo eso que se puede aprender esto en una escuela, de forma autodidacta. ¿Cómo es que hoy impactan, ¿no? Las flores o sea, o qué camino te abrió la terapia floral para ver hoy lo que está pasando, ¿no? En la vida, en las consultas, Mm. eso, ¿cómo es tu vínculo con las flores? Bueno, yo creo que ahora mientras vamos charlando también, en todo lo que uno va haciendo, ¿no? Y experimentando, como yo tengo muchos años de docencia también y Mm, sin querer queriendo, ¿no? Como veía, no sé, en las infancias determinadas cuestiones. ujú, Trabajé en contextos muy diferentes, ¿no? En algunos menos favorecidos, otros más, en, bueno, sistemas familiares y demás, grupos de laburo. Como que ahí uno ya empieza, o por lo menos yo, eh, como que empezaba a ver la complejidad de las dinámicas de ese individuo inserto en un momento sociocultural, familiar, y un poco creo que ese lente me lo llevé también, ¿no? Como a la terapia floral. Entonces, mi percepción es como tomar un poco todo como información, no desde el sature geminiano, no de que todo es algo, no, pero bueno, como que la verdad, Luz, siempre tuve mucha facilidad para leer entramados. mm. No me preguntes fechas porque ni idea, pero para leer entramados soy muy canchera. Eh, entonces, claro, es como que
me fue muy fácil eh, encontrar analogías entre lo que yo estudiaba de cada flor y lo que la persona, cómo venía ese discurso a la consulta era como zarpado, ¿no? Como ni yo me lo creía. Pero literal decían como descripciones teóricas de una esencia, y vos decís, "Buah". O sea, gracias porque se me está haciendo fácil, sobre todo cuando uno empieza, pero después es como muy loco, ¿no? Porque ahí medio que tenés que entregarte a otro orden de percepción, Ujú, más allá de el terapeuta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como que también va viniendo cada consultante con esa fuerza a traerte información. ujú, Entonces, nada, a mí, como te digo, me fue siempre muy fácil encontrar eso, ¿no? Como, uy, está hablando, esto es una situación cerato, no, esto es una situación esclerantus, uy, esto es, no, pero no es que yo estaba en la búsqueda de ya saber qué flor tenía que dar. Y me pasa hoy en día, pero es muy flashero, es como un lenguaje, o sea, para mí las esencias florales son un lenguaje simbólico como puede ser la astrología, por ejemplo, ujú, ujú. ¿no? O Qué sea, interesante. Sí, eso sí, son un símbolo, son un símbolo. ujú. Y cómo en esto, ¿no? Esto de estas analogías que vas encontrando y que te vas, ¿no? Porque, bueno, Bach trae mucho, ¿no? En su obra de que, bueno, de que esas esencias conectan con ciertos arquetipos, ¿no? Con ciertos Ujú. patrones. ¿Cómo, cómo es eso o cómo lo ves eso en consulta con las personas? O sea, cuando empiezan a dialogar con una esencia. eh, Bien, ¿qué entiendo. empezás a ver vos ahí en el campo, ¿no? En esta lectura que tenés? ¿Qué empieza, ¿no? Como en esto de traerlo un poco desde el lugar de, bueno, me dijeron que las flores de Bach me van a hacer bien, ¿no? Vamos bajándolo ahí a tierra, Claro. diciendo, bueno, vine porque las flores de Bach sirven para la ansiedad, vine porque las flores de Bach me van a sacar el insomnio o traigo a mi Y el niño. motivo de consulta es la columna vertebral. Ahí va, Vine porque ya te está hablando, ok. para mí, ¿no? O cómo te contactan, o no sé, una persona con un rasgo impatiens, que impatien es una de las esencias de las dos, como para contribuir a quienes nos escuchen de info. Bach separó en distintos grupos y una son los 12 curadores, que son como las flores de la personalidad, que son más estructurales, ¿no? Como por ejemplo los 12 signos del zodíaco. Y bueno, puse de ejemplo Impatient, no sé, es una persona que va a valorar en primera instancia lo rápido, lo veloz, ¿no? Entonces Impatient va a querer un turno para hoy, ¿no? No te quedó nada, ningún turno libre, te va a decir. Entonces, uno puede enojarse, ¿no? Mm, Y decir, pero te está hablando desde su parte espontánea y su entramado energético. claro. ¿No? Ahora depende de vos también si le das el turno en ese momento, si te conviene, no importa, pero digo, todo te va a ir hablando. O quizás esto, ¿no? Viene una persona, Cerato, no, porque mi amiga me dijo que tomó las esencias florales y le hizo, no, y ya se quiere Mm, adosar a la influencia de otra persona. Digo, todo es válido. O va a venir el que no cree en nada, y ya probé con de todo y todo te va hablando. Entonces, para mí, como eh, esto, ¿no? Cómo te contactan, cómo llegan, el motivo de consulta, qué es lo que la persona está atravesando y demás, es uno de los indicadores que yo tengo en cuenta como para empezar a ver que se despliega. Y después tengo mucho respeto por el proceso en sí mismo. Para mí hay algo que se peca, ¿no? Como con las esencias florales. ¿Por qué digo con las esencias florales? Porque es algo que nosotros preparamos en función de lo que estamos viendo de la otra persona y creemos que es lo que necesita, ¿no? Entonces a veces es como muy delicado desde qué lugar preparamos un gotero, ¿no? Em, pero a su vez, yo siempre digo, lo decía mucho en las formaciones, hace mucho que no doy formaciones, pero mi perspectiva es que uno tiene que meditar en el otro, en saber leer e interpretar todo lo que trae. En esto que vos me decías, ¿no? La pregunta de
cómo voy abordando. Y yo abordo esto, ¿no? Desde un 360 de cómo llegás, de cómo se despliega el proceso, de cómo está compuesto su sistema familiar, qué le está pasando en el laburo, o sea, la temática que traiga la persona, ¿verdad? ¿No? Pero cómo responde. También tomo mucho sobre la información del entorno. ¿No? De cómo, no por emitir un juicio, sino es como, bueno, me doy cuenta que esta personalidad quizás se vincula en distintos lugares, no sé, con una persona que es más influyente o busca dominarla, no sé, tanto en su casa como en el laburo. Entonces, ahí empezás como en términos florales a hacer un casillerito, bueno, de qué flor puede ser, ¿no? La de esa persona. Quizás pueda haber un rasgo centauri que le cueste poner límites, ¿no? Todo te va a ir hablando. Ujú, Pero bueno, tenés que estar muy presente también como para escuchar, mm. ¿no? Todo Sí, eso y después, sí, decime. no, se me venía esto de que, o sea, al escucharte, digo, ¿no? Como esto que vos seguramente ya lo tenés súper automatizado, ¿no? Como en relación a la lectura de campo, el decir, bueno, estoy viendo a nivel, no es que te pones a, bueno, a ver cómo se vincula esta persona, sino que es como que tu No, cuerpo, no, tu sistema va captando seguramente toda esa información y va generando ahí como un floral, ¿no? Como, bueno, o un camino posible. Y me parece como interesante esto, ¿no? Que a mí lo que se me viene al escucharte es, no somos un ser únicamente formado por lo que pasa de la piel hacia adentro, ¿no? Capaz que esto que claro, digo es muy obvio para un montón de personas que nos escuchan, pero me parece ahí como lindo traerlo, ¿no? Decir como, che, sí, nos pasan un montón de cosas de la piel hacia adentro y también nos pasan un montón de cosas de la piel hacia afuera y así lo registremos o no lo registremos, digo, ¿no? Como creo que claro. las esencias traen mucho la vincularidad, como no solamente con otros, sino con, no sé, el entorno, con... Mm, Sí, que igual creo que es un poco el mal de esta era, ¿no? Como el creer que todo es de la piel hacia adentro. Y Y hay cosas que persisten. De hecho, como en lo profundo por lo menos de la filosofía bachiana, el tipo era médico, bueno, un montón de cuestiones, y él no cobraba los tratamientos, no le interesaba, ¿no? Como hacerse millonario y demás, como que el tipo estaba muy al servicio, pero un servicio como muy superior, ¿no? O sea, yo leyéndolo y demás, como que digo, wow, qué flash, ¿no? Este tipo de experiencias. Entonces, como que el fin también de la terapia floral es que, de hecho, hay un pasaje que yo lo tengo como retatuado, él dice, para ser libres, primero tenemos que dar libertad a los demás. mm, Entonces es como que siempre pone en función al otro. mm, ¿No? Era mm. libriano, igual. Ah. Tiene lógica. Sí, sí. Pero no, como que eso es muy flash. eh, y digo también, ¿no? Insisto, en esta cuestión, esta era de, bueno, de la piel para adentro. Y no sé, ¿viste? Porque, qué sé yo, hay momentos duros de la historia, duros del entorno, y vos no podés decir, bueno, te voy a dar esta florcita para que pi, 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 pi. Siempre lo que yo siento es que hay que recibir lo que la persona trae, ¿no? Si está también, ¿no? Como atravesada por cuestiones familiares, vinculares, de contexto, de política, de educación, de salud. Todo el tiempo nos está atravesando Claro, y ahí todo. también nos está hablando qué está haciendo lo vital e importante para esa persona. ¿No? Tal Como, cual, y eso ya es algo a observar y es algo como bueno, que está trayendo, entonces hay una importancia, hay como un afecto en relación a eso claro. y es interesante. Sí, Y, sí. y por ejemplo, ¿es posible ver esta pregunta es muy... Pero bueno, ¿es posible ver los momentos así más históricos o vamos a hablar de este momento desde la mirada floral? O sea, ¿a vos te es posible, es algo que te convoca al decir, estamos en un momento en el cual hay estas esencias Total. liberando"? Me pasa, o sea, todo el tiempo.
con las flores y con la astrología, no es como que son, cada ojo es Claro. de una rama, y todo el tiempo lo estoy viendo así, ¿no? Como, y me hago chistecitos internos, re esto, re Vervine, re Impatiens, ay, re... em, sí, yo, digamos, tengo una percepción como arquetípica, como una... No me quiero poner muy abstracta, estoy tratando de bajarlo como yo lo percibo, pero, por ejemplo, hay un cuento de Bach que le habla como de las 12 energías, bueno, vino primero uno y después, ¿viste? Como si fuesen personajes los 12 curadores. Eh, y yo creo que son todas fuerzas vitales, o sea, es la fuerza de la vida expresándose de de distintas maneras, son principios cósmicos, ¿no? Como, no sé, Impatiens, como el momento Big Bang, donde explota todo y ni idea, ¿no? Después viene, se reúne la energía, se arma este misterio que es la vida, etcétera. Entonces, ¿cómo no vamos a estar, para mí, esta es mi perspectiva, atravesados por esas fuerzas a nivel personal y colectivo, si son todos principios cósmicos que nos dan la existencia? ¿No? Ujú, Entonces es como imposible, mi flash, ¿eh? Imposible que no estés atravesado ujú, por todo eso. Y después en esto de lo que se considera, ¿no? Como en terapia floral, los rasgos de personalidad, eh, y por supuesto hay colectivamente mayor preponderancia en algunos momentos y en algunos contextos y en algunos ciclos. No tengo el porqué, pero se nota, ujú. ¿no? Como que hay Ahí, eras muy marcadas. ahí me gustaría que nos metamos en esa, solo como para traer un segundo esto que dijiste que me pareció re importante, ¿no? Hablando de Impatiens, que hoy le estamos ahí nombrando bastante, pero digo, como Está pidiendo pistas. mira, este que te llama y te dice, ¿tenés turno para hoy? Que vos decís, Claro. o sea, el loco, pará, ya pedí con Ujú. tiempo. Digo, bueno, sin Impatiens quizás no tendríamos esa chispa vital iniciática, ¿no? Como que es el que, Tal bueno, cual. voy, ahí como no me importa si estoy quedando como un sacado, yo estoy yendo. Y ese es el impulso, quizás, Bien, ¿para qué? pero ahí, mire, esto yo lo tuve que aprender, ¿no? No es que me hago la, uff, pero lo tuve que aprender. Pero si yo estoy hablando, volvamos a seguir con Impatience, la persona está siendo fiel a su energía. Entonces, para mí es donde se entra en una cualquiera de hacer un juicio. ¿Por qué le vas a pedir a Impatien que no haga las cosas rápida? ¿Por qué le vas a pedir a Cerato que no sea un mutante? ¿Por qué le vas a pedir a Chicory que no se apegue? O Claro, sea, claro, imposible, amigo. O sea, ahí tienes que ver vos qué te pasa, claro, ¿no? claro. Entonces, si vos estás en tu centro y estás chill, sacás información. Decís, bueno, me escribió Impatien, qué bueno, ya tengo una flor anotada. ¿No? Y detrás de todo eso, mi perspectiva es que la que se acerca rápidamente es la personalidad en términos bachianos, pero la que está pidiendo pistas es el alma. Entonces es bien Mm, recibida, mm, pues se acercó igual, ¿no? mm. Es como, digo, después uno de su personalidad, pues, yo, ¿no? Verbaim, esto no es correcto. Tendría que, pues, yo para qué hice un calendario virtual para que saque turno. Fíjate, de lunes a viernes, podés entrar en esa. Pero yo tuve que aprender con el tiempo, es como, se está acercando una persona, un alma que requiere una colaboración. Está todo bien. Ujú, qué Esto no es hermoso. que le abras la puerta a cualquier situación, porque ahí tomás Centauri, ¿no? Pero no pasa nada, nos podemos vincular bien y te puedo explicar, Ujú, que te doy mi link y sacas turno para cuando podamos encontrarnos. claro. Eh, pero digo, uno está siendo fiel a Sí, la energía que lo conforma. porque esa persona a su vez se está acercando a otro entramado energético. O sea, que sos vos, como, o el Claro, terapeuta que sea que está del otro lado. Pero me parece hermoso esto que traes porque es como, claro, esta capa de decir, bueno, yo no busco que Impatiens llegue a ser un meditador, ¿no? O cl- sea, yo busco que Impatiens logre lo que Impatiens está necesitando, que es, bueno, descansar un poco mejor,
no estar pensando claro. en las 58 cosas para hacer ya, digamos, y poder generar un calendario y decir, bueno, lo hago, qué sé yo, estoy nombrando Sí, sí, pavadas, sí, re, pero son re. ejemplos, ¿no? Sí, No es que es a que lo que cada hay que llegar. empatien lo va a Ajá, expresar como pueda, ajá. ¿no? Como en... Y otra cosa que nombraste, que bueno, que vos la tiraste así porque bueno, hay investigadora de lo sutil y te debe salir muy, pero seguro hay gente que nos está escuchando que se quedó con esto, ¿no? Y yo me quedé con esto de la personalidad y el alma, ¿no? Como, o sea, Claro. ¿podés nombrar algo más de eso? Me dio mucha O curiosidad. sea, eso es como muy estructural de la terapia floral Bach, Ujú. ¿sí? Que en términos como legales, por decirlo de alguna manera, o estructurales, los acompañamientos tendrían que iniciarse con el sistema Bach, ¿no? Porque es el único que tiene esta separación de esencias florales que incluyen a la personalidad, ¿sí? Que son, como dije, 12 fuerzas, que son las primeras 12 flores que Bach descubre en su viaje de ir buscando esencias y demás, y esos están como implicadas en lo que sería la personalidad para Bach. Y la personalidad para Bach, en castellano podríamos, o en términos más actuales, podría ser como el ego, que voy a hacer un paréntesis, para mí el ego no es bueno ni malo, es incompleto, o sea, no, no puede manejar solo la nave, pero llena el tanque. No es como, o sea, no, no, no es que, por eso digo, no es ni bueno ni malo, ni mejor ni peor. eh, es necesario, ¿no? Mm, Porque es, yo lo ubico también en otros nombres, como para uno de subjetivizarse un poco con todos los términos y emitir un juicio, es como, bueno, es la conciencia encarnada que yo requiero para hacer una experiencia, para que mi alma suba a la nube un aprendizaje, ¿no? Y mm, después ahí podemos entrar en flash, y hay otras vidas, y ya aprendí algo. Yo la verdad que mucho no me meto porque no me, o sea, no tengo info chequeable. Em, pero lo que se trae en la terapia floral es que el kit de la cuestión es aprender a armonizar los aspectos de la personalidad y del alma. La personalidad se va forjando, bueno, por eso yo tomo todo esto de el sistema familiar, el contexto sociocultural, o sea, no es lo mismo un impatiens que se crió en la guerra que nosotros, que lo más impatien es pedido ya, ¿viste? O sea, una persona que tuvo que escapar de los bombazos y vos, ¿no? Es como, o claro, sí, sí. sea, por eso es re importante, pero contextualizar. Mm, ¿No? Tendremos otras guerras, digo, también internas, pero como que se va armando todo eso. Después, que acá, para quienes gusten, podemos mechear también con el concepto lunar de la astrología, por ejemplo, ¿no? Porque la personalidad empieza a tener algo de que se va cultivando en esa fuerza porque aprendió a afectivizar de esa manera. mm, Entonces, no sé, Impatien, por ejemplo, lo... le aplaudían porque hacía todo rápido, mm. no sé, a Cerato porque era curioso y preguntaba en la clase, a Mimulus porque no jodía, entre comillas, ¿no? Y estaba tranquilo, a Centauri porque siempre quería ayudar. Entonces ahí se empieza a armar como el intríngulis, viste que para mí es que en qué momento el don es don y en qué momento estoy como reenviciada con Adaptadísima, sí, sobreadaptada, total. claro. Mm, Entonces, para mí, lo que ayuda a tamizar es el contexto, mm, ¿no? De cómo estoy, si estoy presente, si lo estoy, y si no estoy presente y respondí como pude, no pasa nada, ¿no? Como tampoco para juzgarse. Pero que acá es donde yo veo que, bueno, se mezclan como todos los vicios actuales. Es como que pareciera que se quiere erradicar, por eso esto digo, ¿no? Como le piden a Empatino a Aries que esté tranquilo. ¿Por qué? ¿No? Es como no que seas no se malo. enoje. Claro. Bueno, eso es como, no te vas a enojar, ¿no? ¿Qué no Mm, me voy a enojar? ah, Ah, después vemos, bueno, mm, Bach decía que el enojo es amor fuera de lugar. mm, ¿No? Entonces, como que toma mucho este juego, el eje, o sea, la estructura de la terapia floral, que él lo puso como en los polos defecto virtud, pero no como defecto de que, uy, todo mal, ¿no?
yo necesito, vamos a seguir con Impatience, conocer mi ansiedad y mi búsqueda de velocidad para poder cultivar algún día la paciencia. O sea, es como medio el Tao, ¿no? Acá entra, no es que hay que erradicar cosas, se incluye. Ujú. O por lo menos yo eso hago en las consultas, ¿no? Como incluyo. Incluyo, bueno, está bien, vas a ir viendo igual, ¿no? Y esta fantasía como, uy, tomé empatía, ya estoy re tranquila. Seguramente que al principio te vas a enfrentar con la repercusión que tiene la velocidad en tu cuerpo físico, en tu mente, en tus vínculos, en tu trabajo. Todos Ujú. quieren un empleado de Impatience, pero cuando Impatience empieza a tomar Impatience y no dé tanta respuesta como, y encima en un contexto, ¿no? Como hiperproductivo, es como, ahí empieza, ¿no? A lo que yo le llamo un poco como el punto de inflexión. Me gusta ahí frenar un cachito y hacer Sí, sí. un poco de lupa. En esto de, ¿no? Que me parece muy interesante cómo se mide, ¿no? Desde tu mirada, obviamente, que la persona está entrando en el viaje, ¿no? Voy a llamar entrando en el viaje, le está Ujú. haciendo efecto Le la están pegando. cachafa, Me le pegaron las pegó. flores. Claro, ¿Cómo sabemos que le pegó o no claro, le pegó, digamos, ¿no? Porque me parece que acá tu mirada en este momento particular, que ya vamos a entrar ahí, suma mucho, ¿no? Esto de, bueno, qué sutilezas son las que vos decís, ta, o sea, y cómo esa sutileza, cómo acompañar a la persona a poder ir registrándolas, ¿no? Bueno, estamos claro. hablando de justo de Empathians, que es como el veloz, pero digo, en Sí, todos, sí, pero sí, en todas es. en todas. Bueno, yo ahí como tengo prácticas de consulta muy propias, en el sentido de que, bueno, yo registro todo, al margen tengo el don de la memoria, ¿no? Ujú. Como de que me acuerdo mucho, estoy muy cercana a fichero, bueno, tomó tal cosa antes, habíamos conversado sobre tal situación. em, También le traigo mucho a mis consultantes, no, bueno, ¿te acordás que acá había pasado esta situación y ahora respondiste de otra manera? ¿No? Como, o sea, por eso digo, para mí hay que tener una actitud de meditar en los procesos del otro como observador, bastante importante, ¿no? Yo registro mucho los procesos, o sea, tanto, insisto, mental como escribiendo, y después voy mencionando lo que para mí es como un punto de inflexión. El tema es que no siempre es tan algodonado el punto de inflexión. A veces en castellano es cuando se fue toda la mierda. Claro. Y eso es entrar en conciencia también con las fuerzas del universo que nos atraviesan. Ujú, Porque el caos es necesario. O ujú. no sé si, o sea, es Es una forma de parte, expresión claro. y cuando a veces sucede, que esto tal vez em, transcurre en personalidades más evitativas, no sé, como Centauri, Agrimony, que van a querer que siempre esté todo bien y qué sé yo, viste, boom, explota todo porque hay también, ¿no? Como hay la ley de la polaridad. Por eso yo digo, quienes acá me pongo un poco Verbain, ¿no? Porque yo digo eh, que todo este mundo actual, holístico, metafísico y qué sé yo, es como se reolvidaron de leer Equivalión, gente, o sea, todo bien, porque ahí entran como las formas de la energía, ya que hablamos de energía, y cuanto más te insertás en un polo, estás haciendo crecer el otro. Entonces, eso también, ¿no? Como es un lenguaje energético y simbólico el de las flores. Sucede en algunas personalidades que por estar, ¿no? Como, no sé, Agrimony diciendo que siempre está todo bien y está como el culo, o Centauri tratando de estar ahí en una actitud de apaciguar y qué sé yo, se va a ir, se va a desmadrar a veces, ¿no? Con las flores, pero no es que, y este es mi punto de vista, que yo formulo una, o sea, una fórmula, valga la redundancia, para que eso suceda. Como estamos hablando de un lenguaje energético, ahí entran las esencias a conversar con el campo de la persona y vos ahí
no tenés nada que ver, pero en el buen sentido lo digo, ¿no? Sí, Ni sí. cuando explota todo, ni cuando va todo bien, porque después, viste, es como, no, eso es porque yo sabes qué flor le di. Eso es porque soy la mejor terapeuta. Y no, viste, es como, para mí es un triángulo el tema del proceso floral, Mm. ¿no? Es como, porque entra el gotero ahí también, ¿no? Y es como, Un creo que el tercer. terapeuta, claro, sí, y ahí creo que el terapeuta es como el que puede llegar a sufrir, ¿no? Es Mm, como, pero bueno, el ego esto del era terapeuta. No, claro. me gusta, acá anoté algo, porque decís muchos factos, querida, muchos factos. Eh, o sea, acá el Amercu nos mandó a leer el Kybalión, así que anoten. Claro, Pero yo también les diría, vayan a estudiar medicina china. Ah, no, porque también. también en esto que traías, ¿no? Pensé enseguida en una de las leyes del yin y del yang, que es la Mm, transformación mutua, que habla que cuando el yang llega a su máximo yang, se transforma en claro. yin y viceversa, ¿no? Que un ejemplo muy pavo, así como 2 más 2, es cuando nos enfermamos y nos da fiebre, ¿no? El primer Mm, día y al otro día nos sentimos con frío tiritando en la camita. Decís, ah, pasé de mi claro, máximo yang a mi máximo yin. Y me parece tan interesante porque son leyes universales como que rigen todo. No es que claro. estamos hablando de que, bueno, es una percepción tuya, ¿no? Es como, son No, 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 leyes no. universales, ¿no? Hablan, Claro. y esto, ¿no? En este mundo que estamos viviendo eh, que acá estoy leyendo una frase que dijo en una charla que tuvimos previa, que ahora vamos a ampliarla, ¿no? Pero yo solo voy a decir os de Instagram, ¿no? Como de estar buscando como constantemente la Claro. sanación, por ejemplo, ¿no? Buscar Claro. estar bien y estar bien y estar bien y estar bien. Digo, claro, ¿cómo nos caga la vida? Porque en definitiva la búsqueda del estar bien probablemente nos haga sentir profundamente mal, porque estamos Por completamente supuesto. polarizadas, como que nada, Sí, y aparte se agarran las cosas y se hacen cualquiera, ¿no? Porque por eso no. Yo creo que la actualidad de la terapia floral incluye muy poco todo lo que son los textos de Bach y cosas más tradicionales, que lo tradicional no es sinónimo de que todo es acartonado y retrógrado, ¿no? Y eso no significa que no se actualice, pero hay cosas muy ricas y muy simples que, por ejemplo, no sé, los 19 nuevos remedios, que es la segunda camada que Bach desarrolla son remedios que en principio los primeros se hacen por solarización con la luz del sol y los últimos 19 se hacen por ebullición. Entonces, la luz ya no está presente naturalmente. Eso te habla de algo, Negri. ¿No? Como más claro. se hacen, claro, se hacen a la sombra, ¿no? Es como, entonces hay todo un esquema y qué sé yo, que sería como que los primeros 19 que ahí entran los de la personalidad, es la conciencia cuando encarna, se desarrolla y demás, hasta el punto que, bueno, que yo ya estoy llegando, ¿no? Como que uno entra en una crisis transpersonal porque te das cuenta que no sos solamente vos, tu personalidad, tu ego y tus deseos, y que hay otras cosas vitales, humanas y del mundo que nos van a transformar y nos van a doler. Mm. Y ahí como se hacen por ebullición, cuando uno hierve, todo eso vuelve hacia arriba. Y se dice, ¿no? Como la parte más metafísica, que son los que preparan, ¿no? Para que el alma vuelva a la fuente del todo. Ujú. Y a veces son momentos re heavies. De hecho, Bach la pasó como el orto. O sea, el chabón sufrió un montón. Tuvo tremendas crisis, falleció re joven, demás. Pero ahí es como, viste, no sé, hay que estar viendo para qué utilizamos las esencias, qué le decimos a las personas que vienen a la consulta, porque no es que nos van a erradicar. eh, las situaciones que tengamos que atravesar. O yo veo mucho como el vicio preventivo, ¿no? Tipo, yo hay veces que con consultantes pongo alguna esencia preventiva, por decirlo de alguna manera, pero porque ya conozco su despliegue, son personas que acompaño hace muchos años, entonces ya sé que en algunas situaciones pueden responder de determinada manera
y a fines de que la persona pueda enfrentar esa situación por la cual nos fuimos preparando desde mi espacio de una manera más saludable, va Ujú. alguna flor tipo de prevención. No sé, por ejemplo, alguien que es muy neptuniano, le puedo dar alguna que sea, ¿no? Para fortalecer el campo, para que no se quede tan pegado con algunas situaciones. Al que es rosquero viejo, digamos, bueno, podemos ir con un white chestnut para que tenga claridad en el momento en que tenga que expresar algo. Pero después es como, bueno, andando se acomodan los melones, Mm, total. ¿no? Y en esto de, vuelvo, ¿no? Como a los principios herméticos o, bueno, el Kybalión, y es como, bueno, existe todo Mm. en el lenguaje energético. Sí, también se me venía algo mientras te escuchaba, que es si estamos todo el tiempo pensando en como desde nuestra línea de pensamiento, ¿no? Para mí ahí se abren dos cosas. Una es que está hablando mucho más el ego que el alma, si estoy todo el tiempo, ¿no? En la Total. mente y en el pensamiento, y ya ahí medio que la estoy cagando si estoy acompañando desde ahí, porque creo que un poco lo que estamos compartiendo tiene que ver con, bueno, acompañar es como, acompañar también es intentar correrse lo máximo posible del camino de la persona para que la persona pueda estar en Tal su cual. camino único e indescifrable y misterioso. Y por otro lado, esto de si estamos todo el tiempo pensando como, ah, esto es lo que puede pasar o esto es lo que va a pasar, nos perdemos justamente de todo lo otro que está hablando, quizás menos streameable, menos Claro. instagramiable, porque capaz no es tan obvio, no tiene una forma tan marcada, pero todo esto que venías trayendo, ¿no? En relación al campo sutil, vincular, social, que se mueve, y que eso también Claro. obviamente habla de cómo está, de cómo estamos, ¿no? Ya que estamos también en un momento donde se habla mucho de, qué sé yo, la manifestación, que se toma conciencia, ¿no? De esas temáticas que son muy reales, digo, pero también Ujú. la manifestación tiene que ver con un constante diálogo, ¿no? De la persona con su entorno y eso también eh, nada, es muy lindo poder, vuelvo a traer esto que habías nombrado hace un rato de la observación, ¿no? Como de la Claro. observación, de estar más presente y no tan como en la mente de la búsqueda de, bueno, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Mm, Sí. Em, yo lo que creo es que acá sucede algo similar como con lo que hablábamos de la personalidad del alma. Eh, Mi percepción es que manifestar, manifestamos todo el tiempo. No solamente, uy, dólares. No, ujú, todo el tiempo, ¿no? Es como, eh, pero no estoy ni a palos como en. M- Me pasa un poco lo mismo con las flores. O sea, yo leo mucho metafísica, leo de todo, o sea, todo del palo místico, ¿no? No me den una novela de terror porque me embolo, pero en ningún lugar dice, ¿no? Por ejemplo, que lo que quieres, sueñas, vive, ríe, ama. Y justamente, por ejemplo, yo tengo mi libro de cabecera, el libro oro de Saint Germain, que lo leí 1 millón de veces y siempre que lo vuelvo a leer flasheo y como esa parte habla de que lo único que tenemos que hacer es, ellos dicen como aprender a clasificar la energía, ¿no? Y eso en castellano es como que, bueno, que vos te rescates y estés presente, que estés atento a lo que hablas, y que también por otro lado dice que si un día algo no te sale como tan pulcro, no pasa nada, porque en el fondo, ¿no? Como toda la conciencia es Dios. Pero acá el problema para mí es como el uso desde un ego desmedido, ahí sí, ¿no? Como en las corrientes que estamos viendo ahora. mm, Eh, y de hecho, yo flasheaba estos días porque en lo que es más, ¿no? La metafísica de Saint Germain, ellos hablan directamente también, ¿no? Como de cuestiones políticas, o sea, no niegan ni a gancho que hay problemáticas, que lo toman como una fuerza más maligna, por decirlo de alguna manera. Entonces, en castellano lo que voy es que no ponen por fuera el contexto, ¿no? sí. O
O sea, estoy como narrando algo que yo leo, no estoy diciendo que son los dueños de la verdad ni nada, pero en el mundo donde yo encarné, en el momento sociocultural, o sea, veo lo que leo y veo lo que veo por Instagram o en otras cuestiones, y me parece que hay, o sea, vos, no sé, con un cuchillo podés cortar zanahoria o podés pincharle el ojo a otro. No sé si el tema es la herramienta, a mí me parece que es desde el lugar donde lo utilizamos. Ujú, Aplicable para cualquier cuestión, ujú, ¿no? sí. Y por otro lado, creo que esta es mi perspectiva neptuniana, ¿no? Como si la intención es el amor, está todo bien. Pero hay otras cosas que suceden ahora que yo no las puedo percibir como muy amorosas, de como, bueno, si te va mal es porque vos no decretaste bien, hiciste esto mal, si no tenés laburos porque estás mirando el noticiero y estás flasheando carencia. Entonces es como que se armó todo un empaste con las cosas que ahí entra, ¿no? A veces yo me da paja y digo... ¿Qué corno tiene que ver lo espiritual con la astrología? O sea, eso es un match que se hizo en nuestra era, Mm, claro, ¿no? Porque en la antigüedad era para, bueno, un otra lenguaje. cosa. Ajá, O sea, veían, controlaban cuando estaba el sol en el punto más alto para que nazca el rey. O claro. sea, ¿ves que había fines políticos también ahí? Es como, Siempre estuvo detrás. ¿se dan cuenta, gente? O sea, no es como Mm, las figuras de la corte del tarot. No es Juan Carlos el verdulero, eran reyes, claro. ¿no? Del año del culo. Entonces, me parece como que hay ahora hay un empaste un poco extraño, ¿no? Mm. Con todas esas cosas que, volviendo y bajando mi dosis de Vervain, Vervain es una esencia floral que es muy fanática de todo. Em, Si viene alguien a consulta y te cuenta que está preocupada por una situación económica o mundial o lo que sea, ¿qué le vas a decir? Mm, ¿Que está mirando el noticiero? ¿Que está mm, vibrando bajo? O sea, ahí no es como un poco extraño ujú, las cosas que van pasando. mm. No sé si me fui por las ramas, me No, parece, pero un sí, poco. amerita. Me gusta el disclaimer, me parece importante también, ¿no? Como nombrarlo, porque es Ujú, como lo que menos estamos escuchando, como ahora. Y, y pensando en eso, ¿no? Hilaba con esto no sé, es una pregunta difícil la que te voy a hacer, pero ¿qué posibles como límites hay, ¿no? En esto vos nombraste al amor recién, a la intención, que me parece ahí como re ujú, importante traerlo. Eh, Obviamente re neptuniano, pero muy de esta era, ¿no? Como me parece en un contexto tan complejo que estamos viviendo como humanidad, porque si bien acá en Argentina por ahora no estamos viviendo ninguna guerra, está habiendo guerras, está habiendo un montón de situaciones muy catastróficas, incendios acá, sí, bueno, los glaciares, o sea, muchas cosas que es tipo una tras mm, otra, ¿no? Y decís, bueno, está, o sea, está pasando todo esto, está pasando, no me quiero desconectar de este suceso porque vivo encarnada, pero ¿cómo, qué aportes, ¿no? Qué aportes pueden traer desde la mirada floral a este momento contextual? Digo, es quedarnos desde tu mirada, ¿no? Como cómo estar presentes con eso que va pasando pero a la vez no quedando pegados, porque bueno, obviamente que son cosas que, sobre todo para quienes son altamente sensibles o conectados con su sensibilidad claro. de una forma fuerte, puede ser también, ¿no? Como muy fuerte, muy potente. Digo, cómo habitar la realidad que habitamos, ¿no? Desde una mirada floral, no sé si eso es posible, sin Sí, sí, estar como entiendo. Y empastados o bueno. pensaba que ahí, de todas maneras, como por hablar del grupo de los 12 curadores que son los de la personalidad, o sea, cada personalidad va a responder de distintas maneras. Capaz Vervain va a querer salir a hacer la revolución, inmolarse, o va a querer pudrirla en el almuerzo familiar del domingo porque el tío votó a otro y el otro no es como. Creo que ahí, no sé, a Vervain le diría que sea tolerante, ¿no? Como que pueda practicar la tolerancia. eh, Saber que para mí, esto lo digo yo como conocimiento de causa, ¿no? Como la causa más justa es no inmolarse a uno mismo.
Mm, Después podemos como elegir la bandera que queramos. Pero bueno, cada uno va a ir como desde distintos lugares. claro. No sé, hay temáticas como clematis, ¿no? Que clematis es de hecho es una enredadera que necesita de otros árboles, otras superficies para crecer. Entonces eso habla también de la personalidad que es como más volátil. Quizás clematis va a tender a disociarse en este momento. Lo que pasa ahí, Lu, es que como que yo no tomo nada bien o mal en el sentido de que vuelvo a esto y la verdad que esperaría quizás de una personalidad clematis que tenga una tendencia a una disociación y entiendo que esa disociación es una respuesta de supervivencia al contexto que estamos atravesando. Entonces, lo primero que vuelvo, ¿no? Es como el amor y la empatía y entender el por qué esa persona está respondiendo de esa manera. Ujú, ¿No? Quizás la ujú, New Age, falopa de ahora, son todos una manga de agrímonis que no pueden transitar su dolor y hacen un gran esfuerzo para poder estar bien y sonreír y vibrar alto. Y en el fondo hay un gran vacío, pero digo, también uno sería como muy cruel juzgándolos. El tema para mí ahí es cuando ya te metes en el campo del otro, ¿viste? Y ahí mm, empezás a agredir al otro de manera solapada con esto, ¿no? Porque vibras en carencia y porque no entendiste y qué sé yo. Lo que cada persona trae es importante para esa persona. ujú, sí. Entonces, me parece que, qué sé yo, ¿viste? A veces yo escucho discursos como, bueno, pero Argentina siempre tuvo X cosa económica. Bueno, pero a mí me está pasando ahora casi a los 40 que Ahora, no sé, que claro, que tengo una mamá que es jubilada y que no le alcanza, qué sé yo. O sea, es mi preocupación, por decirlo de una manera, de esta era. y sí. Y capaz que te preguntaban a los 20 y no estabas ni enterado, Claro. Sí, ¿no? se me viene esto con esto que traes, ¿no? De depende la flor, depende de la personalidad, depende del contexto y depende de la etapa, porque Total. como esto lo aprendí con otra maestra que en verdad es tarotista, Nilda, le mandamos un Ujú. beso si nos escuchas, Divina. divina, como el uso sinérgico de las flores, ¿no? Como esto de Mm, no únicamente, que igual vos también lo retraes, ¿no? Pero digo, como no únicamente, bueno, para esto, para esto. Quizás yo puedo usar, ejemplo, Vervain, ¿no? ujú. Para una persona que está hiper depresiva, que más allá de que necesita otras cosas, ¿no? Como que no cree en absoluto en su palabra, ¿no? Para Claro, justamente sacar ese discurso Vervain muy instalado y que puedan ingresar otros discursos, digo, y no estamos tratando, ¿no? claro. Y, Bueno, y- eso es como una de las patas de los posibles abordajes, porque en general agrupamos las flores de la fórmula por paridad, se llama, ¿no? Es como, bueno, estás reacelerado, va impatience. Pero puedes trabajar por polaridad. claro, Le puedes dar, no sé, algo más para abajo, claro. a ver cómo sucede. Entonces, claro, vuelvo, ¿no? Son como fractales de energía que Ujú. vos podés jugar con la otra persona, no es como jugar en el buen sentido. Yo siempre, Muy geminiano el consultantes, término, pero se entiende que claro, no estás jugando, estás como todos mis consultantes saben la alquimizando. fórmula. Y a veces vemos que esto, yo no tengo la explicación, pero solamente lo veo como que a veces, no sé si es como un acostumbramiento o hay una resistencia fuerte, que hay esencias que quizás no van hacia el equilibrio que estamos queriendo llegar, entonces ahí metemos por polaridad, Claro, ¿no? Es como, no sé, le he dado a chicoris, que los chicoris son a grandes rasgos personalidades muy apegadas, muy preocupadas por sus afectos y que recortan su propia vida, le he dado Water Violet claro. a Chicory, que Water Violet es como el arquetipo del ermitaño, para que pueda encontrarse un poco a sí mismo. Y fueron experiencias re flasheras, ¿viste? Como la persona empezó a verse un poco, Claro, ¿no? porque Eh, eso como quería traer para que no parezca que nos refuimos, que igual nos re podemos ir estamos porque en somos línea. re neptunianas, pero estamos, pero Como todos el todo, no nos vamos a ningún lado, ¿entendés? estamos acá, les Como... prometemos que estamos acá. Pero en esto de que, ¿no? De trabajar las polaridades y todo, porque, y esta es mi experiencia, mi visión, ¿no? Desde el acompañar, que a veces siento que las flores traen un poco esto
traer conciencia al propio proceso. Y uno dice, oh, la puta madre. Entonces no me va a Quería hacer nada la magia, flor. No es que me va a sacar. claro. Pero en definitiva es un poco eso, porque una va jugando, ¿no? Traigo esta palabra porque me gusta, yo también la uso como vas probando, vas ahí como alquimizando y de repente es como lo que estamos buscando es que la persona que está en proceso, que puede ser una misma, puede ser un consultante, quien sea que esté tomando las flores, se cache del momento más o menos en el que está para poder, Es con que en esa algún información, momento cae esa información y es ajá, un garrón, pero es un muy buen momento. claro. El punto para mí que ocurre en esta, como en el contexto donde vivimos, que vuelvo a Impatiens, estamos todo el tiempo en búsqueda del efecto, Mm, ¿no? Es me como, uy, a interesa ver, eso. ¿cuándo me hacen efecto? Uy, tengo el tránsito de qué sé yo, a ver qué pasa. ¿Viste? Y estás ahí al pedo en tu casa esperando que pase Sí. algo y no salís a vivir la vida. Entonces, como que estamos en la búsqueda del efecto. Ahora, cuando te cae el efecto interno, y la verdad que es bastante incómodo. Yo Mm, cuando me di cuenta de todos los vicios míos, Verbaim, de querer convencer a los demás en un montón de aspectos, desde cómo comía, hasta qué pensaba, hasta qué hacía, qué practicaba, es como, qué garrón, porque mm, yo estoy encarcelada. oh, Yo estoy encarcelada en mis propias ideas. mm, Entonces, que esto yo también lo decía mucho en las formaciones, como... sí. Yo entiendo que a uno le pasa que querés hacer un gotero y ver a la otra sesión como una remejoría y es una muy buena intención de parte nuestra esa, pero hay estados que llevan años cultivándose. Mm, Y todo bien, pero con un gotero, viste, no sé si mm, con uno con 50 no importa, el punto es cuál es tu propósito. Porque, ¿qué pasa? Yo ahí integro como otras esferas, ¿no? Vuelvo a esto, eso dio por resultado afecto en una persona, que se sienta querida, que se sienta valorada. En otras fue respuestas, ¿no? Adaptativas a situaciones traumáticas. Entonces, no es tan, viste, pum, le revolvió cualquier flor y que Chicory deje de ser Chicory, Verbaim que deje de ser Verbaim y qué sé yo. Hay todo, ¿no? Como un entramado mucho más profundo que para mí hay que entregarse a observarlo junto con la persona. mm, ¿No? Y ujú, cuando eso se abre con un montón de otras cosas, ujú, ¿no? Que no las sabés vos como terapeuta. mm. Y Y ahí, bueno, forman es parte como, del gran misterio de vivir, ¿no? claro, Mm. sí, 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 sí. Por Que eso la bueno, otra que vez, hay, sí, no, esto, como la otra vez hablaba con una amiga, que me, como de este boom de terapeutas que hubo en un momento y que quizás mm, todavía hay, ¿no? Como un coletazo de ese boom, no sé, no estoy muy al tanto, pero sí como de esto de, che, acompañar también como, no es pavada, digo, ¿no? Como requiere mucha presencia, como traías vos, mucho meditar en el otro, que me gustó mucho ese claro, concepto que trajiste. Y también como estar todo el tiempo cachándose los propios mecanismos, ¿no? Como que pueden estar ahí como involucrándose, porque no deja de mm, ser una mm, terapia vincular y total, justamente uno genera una transferencia, un vínculo, o como querramos llamarle, con los terapeutas, ¿no? sí, Eh, sí. Sí, cómo te que lleva. eso me parece que es como un peligro de lo rápido, de lo Mm, intensivo, de esos terapeutas florales en 48 horas. Digo, terapeuta floral puede ser lo que sea, ¿no? No sí, importa. estamos hablando ahora de Eh, esto, pero puede ser otra cosa y después vuelvo, creo que es la desconexión con la filosofía de Edward Bach, o sea, hay un libro entero de todos los escritos de él. em, y después creo que es como también entrarse en el propio proceso, ¿no? No me quiero poner Verbaim, pero, viste, es como que si sos terapeuta floral y no tenés tu espacio de terapeuta floral, de terapia floral, Negri, es como, bueno, un poco extraño para mí, porque aprendes muchísimo,
porque Ujú, pasás las esencias por el cuerpo, ujú, porque te das cuenta, porque capaz, no sé, yo siempre, ahora ya no, pero jugaba a que me armaba la fórmula que yo pensaba que necesitaba versus la que me daba mi terapeuta floral, nada que ver, ¿viste? Es como que decía, bueno, qué disociada que estoy, pero no, es como que necesitas que también el otro te vea. Y estoy de acuerdo en esto que decís que acompañar no es poca cosa, ¿no? No es como una pavadita, ujú, ¿no? Por otro lado, parte del espíritu bachiano también era que bueno, que podamos acompañarnos desde lo simple, pero bueno, yo creo que igual no le quita complejidad, mm, ¿no? Y profundidad. Eh, el tema, por eso, viste, como hay que estar muy atento de lo que decimos. Me río a veces como del astrobullying, ahora que estamos, cuando estamos grabando esto es temporada geminiana, ¿no? Como de esta cosa de, ay, sí, los de Géminis son todos re veleta, no terminan una cosa, o hacen esto y hacen lo otro. Y es como que a veces eso servido por un sesgo cultural de que lo superficial es algo negativo y que si sos sensible a otras influencias, estás en cualquiera y no tenés criterio propio y qué sé yo, eso también es como la personalidad de esa persona, valga la redundancia, formándose y que el otro también se pierde como de esa esencia, mm, ¿no? Digo, porque también en sintonía con un contexto cerato, ¿no? Donde hay tanta información, tanta oferta, tanta demanda, tanta sensación de que siempre nos falta algo. O sea, me parece un poco a veces jodido hacer esos chistes, ¿no? O porque son dinámicas vinculares también, ¿no? Para que exista un cerato tiene que existir un Verbain o un Bain, alguien que tenga mayor poder. Entonces, digo, en esto también que vos me decías esto de que acompañar no es poca cosa. Como que a veces podemos poner a nuestros consultantes en ese lugar cerato sin darnos cuenta, ¿no? mm, Como que el otro no sabe nada de su proceso. Para mí no es así, no, ¿viste? Como todo lo todo lo contrario, contrario, todo lo contrario. todo lo contrario. Y a veces es un poco peligroso, Mm, mm, ¿no? Bueno, un otra vez me fui montón. por No, no, me encanta, a me Narnia. encanta, me encanta y o sea, me trae así como muchas cosas. Una es como esto de, como para ir dándole un pequeño cierre más que nada porque Sí, sí. podemos hacer Porque otros, podemos pero estar 5 días podemos estar cinco hablando. días hablando porque entre tu Géminis y mi casa 3 es tipo boom. Pero algo de como la construcción de una ética, ¿no? Mm, Como de una ética terapéutica, de una ética de acompañamiento, y que es algo muy subjetivo, que, o sea, escuchándote y justo el primer episodio que estuvo Leo, que es mi maestro de medicina china, que bueno, todavía no salió, pero ya va a salir todo y lo escuchaba y decía, claro, estas son cosas que no se aprenden en una formación express de 48 horas, digo, ¿no? claro. Y está bien si uno va nutriéndose de cuestiones, digamos, eh, yo soy bastante cerato, o sea, he estudiado lo que te imagines, pero como cuál es la base, ¿no? En algún momento uno tiene que preguntarse, bueno, ¿sobre qué base estás cimentando todo esto? Y generar como esa raíz ética, esa raíz, que no va a ser la misma la tuya, que la mía, que la de Pepito, que la de No, Juanito, no. pero digo, estamos siendo conscientes que tiene que haber una ética base que sostenga eso, porque si no estamos siendo conscientes puede ser más fácil caer en ciertas trampas digo trampas, digo huecos, digo sombras, ¿no? Y no Sí, de las sombras que estabas hablando vos, copadas. como copadas, sino esas sombras que justamente nos estamos perdiendo de algo y estamos yendo, ¿no? Agarrando dentro de los dos caminos, el camino que quizás, bueno, nada, no sea el más acertado para un acompañar. eh,
como fluido, ¿no? Como en este correrme del camino de la otra persona y realmente dejar que la otra persona sea la que descubra su propio camino y no esto que decíamos hace un rato, decir, nada, porque leí esta flor y a partir de ese momento. No, en definitiva, esta es una terapia muy profunda que está como tocando arquetipos, tocando sistemas, tocando eh, energías, tocando vibraciones. Bueno, Es que nada. es medio un estilo de vida para mí, pero no desde la dependencia, Mm, porque en principio, como cualquier otro proceso, vamos a llegar con el bagaje de nuestra historia. ujú, ¿No? Y se desarma un poco ese tipo de cuestiones. Y después es como la historia que sigue viviendo a través de que yo voy habitando nuevas etapas, nuevas posibilidades, nuevos desafíos, nuevos momentos complejos. Entonces, esta es mi experiencia, ¿no? Yo tengo consultantes de hace años, Lu, y para mí es una bendición porque puedo ver como el despliegue de todas las esencias y yo flasheo tipo, wow, ¿no? Es como, mirá, esta persona que tal, o sea, sigue siendo Centauri, pero ahora estamos en este mambo de que va por acá, ¿no? Es como, me fascina ver el despliegue de la persona y vuelvo, ¿no? De la cual yo puedo ser testigo de ese despliegue mm, del flash del otro. mm, Pero sí estoy de acuerdo en que requiere un ajuste, ¿viste? No me quiero poner moralista, pero, ¿viste? Como que ya nos empezamos, creo que igual estamos todos en el vicio de no polarizarnos, ¿no? Como, bueno, parece un ajuste, pero no quiero ser una moralista. No sí, sé, bueno, a veces que se sí, requiere una estructura. sí, sí. Y después creo que es a veces como una práctica un poco solitaria el del terapeuta. Yo vuelvo, hace mucho que no doy las formaciones, pero yo como que valoraba mucho la formación, si bien era online, que nos veamos las caras o que si lo veías grabado después nos encontremos una vez por mes. Bueno, con vos hacíamos Doy eso, ¿no? fe. Como Ah. nos íbamos encontrando porque yo necesitaba ver a la otra Sí. persona, charlar, ver en qué estaba, cuáles eran sus dudas, cuáles eran sus miedos, o sea, necesitas acompañar. Y yo Mm, creo que como en la era del on demand, mm, es medio peligroso, mm, ¿viste? O sea, mm. o no, no es que, bueno, completo todas las lecciones y me va a llegar el Sí, diploma y sí. buenísimo, Volvemos, como, creo que al inicio, a como en esto de la piel hacia adentro. O sea, sí, claro, hay toda una experiencia única y repetible, pero hay una metodología, hay maestros y maestras, o sea, las hay, claro, existen, cada quien los va encontrando por la vida, pero hay. Entonces, como que me parece que sí. está como que, bueno, yo en eso es algo que en esta última parte del camino vengo como agradeciendo mucho el orden, voy a decir algo que es re polémico, pero como el orden más jerárquico, digamos, Pero es re ¿viste? Es necesario, re Lu. necesario, es como el orden a nivel como familiar, sí, Saturno, mi gente, es como, Saturno, el orden a nivel laboral, es como... Nada, después de darme 50 veces la cabeza contra la pared, ¿eh? O sea, pregúntenle a mis ex compañeros de hospital cómo, claro, cómo ¿cómo era yo en terminé? mi pasado. No, no me estoy. Claro, Hablo desde haber encarnado de la también la otra parte, experiencia, sí. Pero digo, pero hoy en sí, día digo Lu, como, ay, qué importante el orden y lo jerárquico y los pasos y las iniciaciones y los ritos de paso, como creo que en gran parte muchos de los dolores que hoy en día atravesamos como humanidad, desde mi mirada, tienen muchísimo que ver con habernos salteado etapas. tal cual. Y la Y verdad, de habernos sobreadaptado a no tener sostén, exacto. porque la jerarquía te provee para mí un sostén, ¿no? Sí. Y si vos mirás para arriba y no tenés a nadie, es un garrón, Ay, sí. ¿no? Porque, qué sé yo también siempre digo, ¿no? Como, a mí jamás me pusieron un límite mis padres, pero por suerte yo nací con luna en Capricornio y me regulaba sola, porque no es como digo, pero igual en un momento como ese mood.
o esa parte de tu historia requiere que haya, vuelvo a esto, ¿no? Como el punto de inflexión, y que experimentes otra cosa también, Mm, ¿no? Porque, o sea, vuelvo en esto en términos bachianos, ¿no? Como hay algunas cosas que no es que están bien o mal, sino que están fuera de lugar, claro, ¿no? Entonces, quizás ¿no? Como el que se arregló siempre solo, está fuera de lugar y necesita que alguien lo ayude. claro. Y ahí es donde vuelvo a esto, ¿no? Como que nos fuimos por las ramas. Ahí le entra el orden del alma, Mm, ¿no? Porque ese es como el regalo que tiene la experiencia de todo lo que vos estás viviendo. Y era esto, ¿no? Que vos decís, qué bueno que haya orden. O sea, tu personalidad y tu alma se sienten más en unión. ¿Por qué? Porque en términos bachianos, estás en armonía, estás en una situación saludable, podés desplegar tu don. Entonces no es todo tan polar, ¿no? Como, mm, o sea, eso es la salud para Bach, por ejemplo, ¿no? Como que estés en armonía y que puedas desplegar un don. maravilloso. Divino, Simple. Profundo, simple, dificilísimo, pero, claro. pero, Pero ahí vamos. pero hay una claridad. Sí, sí, sí. Mercu, Bueno. gracias. No, qué Gracias a placer, vos. qué lindo. Que todos los tópicos quedaron para, para la próxima. Para la próxima, va a haber próxima. Ah, ya te Cuando aviso, quiera. va a haber otra. Programa semanal. La columna con Mercu. Me copo, me copo. Ohio. Ohio. Bueno, gracias, Bueno, Lu. Muy agradecida y de poder gracias hablar, de poder por tu hablar, compartir. generosidad, siempre, siempre muy generosa con todos tus conocimientos y aprovecho Gracias. a preguntarte si estás con algún espacio, o sea, das consultas. Doy consultas de terapia floral y astrología en fusión o separadas. Bueno, y después como un montón de magias más, ¿no? A veces hago limpiezas energéticas, lecturas de tarot, pero bueno, a mí lo que más me fascina es la terapia floral y la astrología para acompañar. Así que ando Maravilloso. por ahí. Sí. Y la contactan por el Instagram que Sí, es, que ni me sé mi Instagram yo, yo lo voy ¿eh? a dejar escrito abajo, pero Somos punto metáfora, pero metáfora es PH. meta, PH. Sí, Bien, bien, yo lo voy a dejar sí, sí, sí. escrito y bueno, le Buenísimo. recomiendo mucho a la Mercu como terapeuta floral y Gracias. como si en algún momento vuelve a dar clases, si tienen ese privilegio, háganlo. El público lo pide. El público lo En pide. algún momento En algún volveré. momento, veremos, veremos. Algún Volveré. formato más cuántico. Bueno, Sí. Bueno, mi amor, y gracias. gracias a todos por estar allí. Nos vemos en el próximo episodio. Besos.